La densidad es un concepto que ha captado la atención del ser humano desde ya hace bastante tiempo. Entender cómo funciona no siempre fue algo sencillo, pero vamos a ver de qué trata el interesante concepto del día de hoy. Por cierto, si ya estás familiarizado con el concepto y solo abriste el video para ver ejemplos de ejercicios, puedes saltarte hasta el minuto que aparece en pantalla donde empezaremos a resolver unos cuantos ejercicios. Para empezar, vamos a desmenuzar el significado que todos podemos buscar en internet. Esto nos dice que la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Para entenderla mejor, una magnitud escalar queda únicamente determinada por un número y sus unidades. Por ejemplo, la temperatura, el volumen, etcétera, etcétera. La masa es una propiedad general de la materia y el volumen nos indica un espacio delimitado por ancho, largo y altura, o por así decirlo, un envase de la forma que sea. Ahora, para entender mejor el concepto de densidad, imaginemos que tenemos dos envases exactamente iguales. Vamos a especificar que su volumen es de 1 metro cúbico y ahora tenemos, además de eso, dos materiales diferentes. El primero es agua y el segundo es mercurio. Llenando nuestro primer envase de agua nos damos cuenta que necesitamos 997 litros, pero cuando vaciamos el mercurio... Por cierto, si no sabes qué es el mercurio, es el líquido que tienen los termómetros viejitos. Es un metal que a temperatura ambiente es líquido y se pesa normalmente en kilogramos. Ahora sí, cuando vaciamos el mercurio, notamos que el envase se llena con solo 13.600 kilogramos. Es muchísimo más que el agua. Really, nigga? Obviamente, si nos ponemos a cargar los dos envases, el del agua nos costaría mucho trabajo. Deberíamos ser súper fuertes. Pero cuando queramos cargar el del mercurio, tendríamos que ser 14 veces más fuertes. Esto pasa, pues la cantidad de masa en cada envase es muy diferente. En el caso del agua estaríamos cargando 997 kilogramos y en el caso del mercurio 13.600 kilogramos. Pero los podemos acomodar en el mismo tamaño de envase. Eso último exactamente es la densidad, cantidad de masa por unidad de volumen. Mientras más masa tenga una sustancia en un volumen pequeño, será más densa. Por otro lado, si tiene poca masa en un volumen grande, será menos densa. Esto hablado es muy interesante, pero veamos que en fórmulas no tiene gran problema. La fórmula para calcular la densidad de una sustancia la podemos representar con este triángulo. De aquí podemos leer, densidad es igual a masa entre volumen, pero también podríamos leer, masa es igual a densidad por volumen. Y también, volumen es igual a masa entre densidad. Estas tres fórmulas nos servirán dependiendo de lo que busquemos calcular, la masa, el volumen o la densidad. Ya que entendimos el concepto de densidad y además obtuvimos fórmulas para poder calcular varios componentes, pongámoslas a prueba y veamos cómo funcionan. Primer ejercicio. Calcula la masa de 1 litro de aceite con densidad 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. Vamos en primer lugar a escribir los datos que tenemos, o sea, volumen que es igual a 1 litro. Como las unidades de volumen en las que está expresada la densidad son centímetros cúbicos, debemos pasar ese litro a centímetros cúbicos. Esto únicamente multiplicando por 1000, o sea, 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Ahora recordemos que para obtener la masa teníamos la fórmula masa es igual a volumen por densidad. Entonces, ocupándola tenemos algo así. Ahora, para hacer esta clase de multiplicaciones debemos multiplicar primero los números y después las unidades. Nos queda 1000 por 0.92 igual a 920 y después centímetro cúbico por gramo entre centímetro cúbico. Este con este lo podemos eliminar y la respuesta final sería que la masa es de 920 gramos. Segundo ejercicio. Calcula el volumen que ocupan 40 kilogramos de mercurio, donde su densidad es igual a 13.600 kilogramos entre metro cúbico y representa el resultado en centímetros cúbicos. En primer lugar, los datos que tenemos son la masa y la densidad. Cada una de ellas tiene como unidades de masa kilogramo. Entonces no tendremos que hacer algún cambio de unidades. Ahora, la fórmula para calcular el volumen es volumen igual a masa entre densidad. Ocupándola tenemos algo así. Igualmente, primero efectuaremos la división de los números y después la división de las unidades.
Entonces, 40 entre 13.600 es 0.0029, obviamente truncando decimales. Y después, kilogramo entre metro cúbico. El metro cúbico de abajo pasa hacia el numerador, pues es una división entre fracciones. Después, podemos eliminar el kilogramo y nos queda como resultado 0.0029 metros cúbicos. Para pasar este resultado a centímetro cúbico, recordemos que un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Así que multiplicando el resultado por 1.000.000, obtendremos el resultado en centímetro cúbico, y este es 2.900 centímetros cúbicos. Cabe resaltar que en este resultado tuvimos un margen de error, pues truncamos decimales. Tercer ejercicio. Calcula la densidad de una sustancia que tiene una masa de 30 kilogramos y ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. Los datos que tenemos son la masa y el volumen, entonces ocuparemos la fórmula de densidad igual a masa entre volumen. Nos queda algo así. Primero dividimos 30 entre 2, dándonos 15, y luego kilogramo entre metro cúbico. El resultado es que la densidad es 15 kilogramos entre metro cúbico. Gracias por quedarte hasta el final en este video. No olvides que estamos subiendo video más seguido y con una temática nueva. Si quieres que hable de algún tema en especial, ponlo en la parte de comentarios y con gusto habrá video de ese tema.